Queridos amigos de Che TV, espero que se encuentren muy bien. Quiero compartir con ustedes un balance del enfrentamiento militar directo entre Israel e Irán, que comienza a ser conocido como la Guerra de los 12 días. Este nombre, acuñado por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, hace clara referencia a la Guerra de los 6 días de 1967, lo cual plantea una comparación que analizaremos más adelante en este video. Mi intención es brindarles herramientas conceptuales y conocimientos para que puedan comprender lo que está sucediendo en el Medio Oriente más allá de los recientes conflictos. Por lo tanto, no importa cuándo miren este video, confío en que será para ustedes muy enriquecedor. Voy a brindarles mucha información, aunque de manera condensada y resumida. Describiré los hechos más salientes de la Guerra de los 12 días, aportaré algo de perspectiva histórica para que puedan evaluarlo justamente. Les presentaré los 3 ejes o bloques en torno a los cuales se define hoy la política del Medio Oriente y concluiremos planteando algunos interrogantes que surgen de la nueva situación. Como siempre, agradezco también que dejen sus comentarios, likes, preguntas y demás. Para describir la Guerra de los 12 días, debemos saber cuál fue la estrategia político-militar seguida por Irán durante las últimas décadas. El régimen de los ayatolás evitó siempre la confrontación directa, porque comprende que ésta puede poner en riesgo su subsistencia. Por el contrario, optó por cultivar y armar distintas organizaciones militares que pudieran combatir alineadas con los intereses iraníes, pero sin acarrearles el costo humano ni la responsabilidad legal. Esto es lo que en relaciones internacionales se llaman proxies. Son actores que canalizan la acción que emana de un centro de poder. Hezbollah en el sur del Líbano, Hamas en la Franja de Gaza y los rebeldes hutíes de Yemen han sido los más destacados proxies que Teherán concibió como primer anillo de su defensa, muy lejos del propio territorio persa. Su programa de misiles balísticos fue pensado como un segundo anillo de protección y en el corazón de la defensa del régimen de los ayatolás ha estado el desarrollo de armamento nuclear. Teniendo en cuenta la estrategia defensiva iraní, resulta apropiado considerar a la Guerra de los 12 días como la batalla final del enfrentamiento iniciado con el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre del año 2023. Por casi 2 años, Irán fue capaz de mover los hilos por detrás de las milicias que le respondían, hasta que las fuerzas de defensa de Israel llevaron el fuego a territorio persa con la Operación León Naciente, el pasado 13 de junio a las 2 a.m. Mientras los pilotos israelíes tomaban completo control del espacio aéreo persa y dejaban caer sus bombas sobre objetivos cuidadosamente seleccionados para destruir la capacidad misilística y nuclear iraníes, quedó en evidencia el fracaso de la estrategia defensiva de Teherán y su aislamiento internacional. Durante aquellos 12 días, Hezbollah se mantuvo al margen. Todo lo que pudieron hacer los rebeldes hutíes fue lanzar 2 misiles, y el combate suicida de Hamas en la Franja de Gaza nada aportó a la defensa del régimen iraní. Más aún, ningún país actuó para defender a Irán por el sencillo motivo de que nadie desea que el régimen de los ayatolás cuente con armas nucleares o misiles de largo alcance. Respecto de Israel, las voces de apoyo fueron explícitas en Europa, donde el canciller alemán Friedrich Merz declaró que el Estado judío estaba llevando adelante un trabajo sucio para el bien de la comunidad internacional. Por su parte, los Estados Unidos remataron la operación militar israelí bombardeando instalaciones subterráneas que requerían armamento especial. Seguramente ustedes siguieron este conflicto en televisión o en otros medios
Entonces quiero que quede claro la diferencia entre el análisis político-militar de la cuestión y lo que uno puede percibir al ver la información en los medios de comunicación. La definición del conflicto quedó decidida desde que Israel obtuvo el pleno dominio del aire. Sin embargo, mientras duró el enfrentamiento, varios amigos y suscriptores del canal me escribieron muy preocupados porque vieron imágenes de edificios israelíes destruidos por misiles. En efecto, hubo 61 misiles que lograron alcanzar suelo israelí, con impactos directos en una refinería de petróleo ubicada en Haifa, en el Instituto Weizmann de Investigaciones y en el Hospital Soroka de la ciudad de Beersheba, además de en otros edificios residenciales. Como resultado, hubo un total de 28 civiles y un soldado israelí que perdieron la vida, además de 1.150 heridos. Por más doloroso que haya sido todo esto, lo cierto es que las bajas israelíes y los daños generales estuvieron muy por debajo de las estimaciones previas. Las alarmas antiaéreas funcionaron con suficientes minutos de anticipación, porque cada lanzamiento de misil fue detectado mientras era preparado en suelo iraní. La disciplina del pueblo de Israel y su resiliencia fueron ejemplares. Mientras la gente se refugiaba en lugares seguros, cerca de un 90% de los misiles fue interceptado en el aire, y en el caso de los drones, la interceptación fue casi total. La clave de la campaña militar israelí fue el dominio absoluto de su fuerza aérea, logrado desde el inicio de la operación. En definitiva, el daño causado a Israel por el régimen de los ayatolas, por más doloroso que haya sido, no representa un logro militar significativo, sino más bien uno bastante limitado y de carácter simbólico. Israel, por el contrario, alcanzó durante la batalla el cumplimiento de sus objetivos militares, degradando severamente el programa de misiles y armas nucleares iraníes. 9 instalaciones nucleares fueron bombardeadas durante el combate, y un total de 30 altos funcionarios fueron eliminados por el Mossad y las fuerzas de defensa de Israel. La mitad de ellos eran los principales científicos del programa nuclear, mientras que la otra mitad eran altos mandos de inteligencia y de sus fuerzas armadas. Entre estas bajas iraníes estuvieron todos los mandos supremos de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria. Se estima también que Israel destruyó cerca de 2/3 partes de las lanzaderas de misiles y alrededor de la mitad de los misiles balísticos almacenados, además de otras importantes instalaciones militares y arsenales. Al hacer este balance, es necesario destacar que los objetivos israelíes alcanzados no constituyen una victoria definitiva, mientras subsista el régimen teocrático que tiene por objetivo la destrucción del Estado judío, queda por ver en qué medida este régimen está debilitado y cómo reaccionará el pueblo de Irán en el futuro cercano. De hecho, mientras yo grabo este video para compartirlo con ustedes, aún vemos en los diarios que Irán está reasumiendo sus actividades nucleares y negando todo tipo de inspección. Yo creo que aquellas preguntas de amigos y suscriptores del canal, preocupados por el curso de la guerra en base a la destrucción en suelo israelí que pudieron ver por televisión, prensa y sitios web, o que les fueron enviados desde Israel por amigos y familiares, se deben a la diferencia en el tipo de objetivos de cada ejército y el acceso a la información en cada sociedad. En suelo iraní, los objetivos alcanzados por Israel fueron eminentemente militares, lo cual los hace secretos. Además, allí la prensa y el acceso a Internet están muy restringidos. Estos factores hacen que no circulen muchas imágenes que reflejen la destrucción causada por 12 días durante los cuales hubo en todo momento unos 50 aviones israelíes operando en simultáneo sin encontrar resistencia significativa. Por el contrario, la gran mayoría de los objetivos alcanzados por Irán en suelo israelí fueron civiles. Además, en este caso,
los periodistas cubrieron los hechos con amplia libertad, o fueron los mismos ciudadanos los que hicieron circular videos y fotos. Esto nos lleva a considerar la relación del gobierno con la sociedad civil en Irán y en Israel. El conflicto militar hizo evidentes las diferencias en cada caso. La teocracia iraní es cada vez más dependiente del ejercicio del terror para su propia subsistencia, mientras que la democracia israelí, aún con crecientes desafíos, cuenta con el pleno apoyo de la población en momentos cruciales. Ciertos hechos resultan elocuentes. Mientras buena parte de los iraníes que contaban con los medios suficientes abandonaron Teherán ante la advertencia israelí y los consecuentes bombardeos, los más de 150.000 israelíes varados en el extranjero por el cierre del espacio aéreo se disputaron los espacios disponibles para regresar a sus hogares por tierra y por mar. Mientras que el primer ministro israelí y otros funcionarios de alto nivel brindaron declaraciones a la prensa y visitaron los lugares atacados por Irán, el ayatolá Ali Jamenei se mantuvo oculto en un búnker e hizo llegar un mensaje por escrito para que fuera leído ante las cámaras por una periodista. En definitiva, el objetivo de destruir el programa misilístico y nuclear iraní cohesionó a la sociedad israelí, porque a la ciudadanía le resultó evidente la amenaza existencial a la que se enfrentaba. Por el contrario, el odio a Israel, los esfuerzos por destruirlo y la política seguida por los ayatolás es resentida por la mayoría de la sociedad iraní, víctima de una creciente represión interna. Esto no sé si lo han visto en los diarios, pero mientras duró la guerra, los servicios de inteligencia iraníes marcaron su presencia en las calles, intimidando a la población con armas y con distintas medidas para que quedara bien claro los peligros que correría cualquier aquel que no respetase al régimen. Repasemos ahora un poco de historia, porque la historia y la religión alimentan gran parte de los conflictos de esta región. Si hablamos de judíos y persas, el enfrentamiento más antiguo que conocemos es narrado en el libro de Ester, que forma parte de la Biblia o Antiguo Testamento. En aquella historia, la gran heroína es una hermosa joven judía llamada Ester, que se convirtió en esposa del rey Asuero o Ahasverosh. El tío de Ester, Mardoqueo o Mordejai, descubrió un complot contra el rey y contribuyó a desbaratarlo informando al monarca sobre los planes en su contra. Por esta acción, cuando tiempo más tarde un ministro del rey llamado Amán propuso exterminar al pueblo judío, la historia concluyó con la condena a muerte de aquel ministro. Amán fue llevado a la horca como muestra de la gratitud del rey hacia los judíos. Fue esa la primera vez en que el pueblo judío se salvó del exterminio propuesto por un líder persa y se recuerda cada año con la celebración de Purim. Se trata de una fiesta de disfraces en la cual comemos unos pastelitos dulces que recuerdan la forma puntiaguda de las orejas del malvado ministro Amán y durante la cual está permitido entonarse un poco bebiendo alcohol. Cuando se reunieron en Moscú en el año 2017, el primer ministro Benjamín Netanyahu le contó esta historia al presidente ruso Vladimir Putin, para que éste reconsiderase sus relaciones con Irán. El autócrata ruso no se mostró impresionado y sugirió despectivamente al israelí que dejara de vivir en el pasado. No sé qué pensará hoy Putin sobre la historia de Ester y la derrota de Amán. Durante el conflicto, Putin le pidió a Benjamín Netanyahu que no se haga daño a los más de 200 científicos rusos que cooperan con el programa nuclear iraní. Lo cierto es que en el Medio Oriente el pasado está vivo y afecta la dinámica social y política con mucha más fuerza de lo que lo hace en América o en Europa. Continuemos con algo más de historia, acercándonos más en el tiempo. El enfrentamiento entre Irán e Israel tiene su punto de partida en la Revolución iraní de 1979,
que dio origen a la República Islámica de Irán. Desde entonces, su líder supremo, el ayatolá Jomeini, hizo del antiamericanismo, el antisionismo y el antisemitismo el combustible ideológico de su régimen. Los ayatolás se han basado en el odio a Israel para preservarse a sí mismos, pero no solo eso. Desde su fundación, su teocracia buscó la expansión del radicalismo islámico en la versión chiita hacia otros países de la región. En este punto, es importante señalar que el Islam es una de las principales religiones monoteístas del mundo. Millones de musulmanes viven en paz y desean seguir viviendo así. Debemos diferenciar entre el Islam como religión y las interpretaciones radicales de esta que son promovidas por personas, organizaciones y regímenes enemigos de la democracia. Retornemos ahora a lo que veníamos diciendo de la República Islámica de Irán. En 1989, Ali Jamenei sucedió a Jomeini como líder supremo y continuó su orientación ideológica. Representantes del gobierno iraní han sido explícitos en su objetivo de destruir al Estado de Israel durante ya casi medio siglo. Lo anunciaron incluso en las Naciones Unidas, cuya asamblea se prestó a la normalización del antisemitismo, aplaudiendo y saludando al presidente Ahmadinejad como si se tratara de un estadista respetable. En todo caso, los discursos de odio y la organización de un concurso internacional de caricaturas para burlarse del genocidio perpetrado por los nazis pasaron a segundo plano ante el programa misilístico y nuclear que llegó a construir la República Islámica de Irán. Ambos programas, como ya vimos, fueron el objetivo principal de la operación militar israelí y estadounidense. Como ya dije, la historia y la religión son clave para comprender el Medio Oriente, y para adentrarnos en estas es necesario considerar las principales divisiones nacionales, étnicas, culturales y religiosas que quedan oscurecidas cada vez que escuchamos imprecisas referencias a un supuesto conflicto árabe-israelí, palestino-israelí o judeo-árabe. La cuestión es bastante más compleja. Existen además importantes diferencias entre estados-nación creados muy recientemente durante el proceso de descolonización y civilizaciones antiguas, algunas de las cuales tienen pasados imperiales. Tomemos por ejemplo a tres importantes actores regionales: Turquía, Arabia Saudita e Irán. Si bien en cada caso nos referimos a países en los cuales el Islam es la religión predominante, turcos, árabes y persas son grupos étnicos diferentes, cada uno de los cuales tiene muy disímiles historias, cultura, lenguaje e identidad nacional. Al mismo tiempo, existen divisiones al interior del Islam. La principal de estas es entre sunitas y chiitas. El chiismo y el sunismo son dos ramas del Islam que surgieron a partir del año 632, por disputas en torno a la legítima herencia del profeta Mahoma. Aunque los chiitas son minoría entre los musulmanes del mundo, son el grupo mayoritario en Irán y tienen una muy importante presencia en otros países. Podríamos continuar describiendo las complejas divisiones que marcan a las sociedades de muchos de los países del Medio Oriente y que las dividen en subgrupos religiosos, en tribus y clanes familiares, pero sería demasiado para este video. Para el objetivo de hoy, nos alcanza con identificar tres ejes principales o bloques en torno a los cuales se ordena la dinámica política. Comencemos por lo que en la narrativa de la República Islámica de Irán venía conociéndose como el eje de la resistencia. Se trata del bloque del chiismo radical, encabezado por el líder supremo Ali Jamenei. De esta forma podremos apreciar en su magnitud las transformaciones regionales que están en curso. El ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre del año 2023 contra Israel marcó el auge de este bloque. Hasta entonces, todo pareció expansión y fortaleza. Desde entonces, todo parece ser repliegue y debilidad. Si bien Hamas
pertenece a la rama sunita del Islam e integra su correspondiente eje radical, del cual hablaré en instantes, ha coordinado sus acciones también con el bloque chiita radical, recibiendo armas y entrenamiento de Irán. Nada de lo ocurrido el 7 de octubre habría sido posible sin el apoyo iraní. Hamas actuó entonces como último eslabón de la cadena con la cual la República Islámica de Irán golpeaba al Estado de Israel. Esta cadena estaba conformada por una ruta terrestre que llegaba desde Irán hasta el Mediterráneo, facilitando el movimiento de combatientes y recursos. Como parte de esta cadena, y con base en el sur del Líbano, la milicia chiita Hezbolá llegó a amasar un formidable arsenal y parecía reírse del ejército nacional libanés. Los combatientes de Hezbolá lograron un alto grado de experiencia porque combatieron en la guerra civil siria y se volvieron luego de esta sostén fundamental del ahora depuesto Assad. Por tal motivo, la operación de inteligencia israelí, que eliminó a cientos de líderes de Hezbolá, haciendo detonar sus propios Vipers, y la muerte de su mítico líder Hassan Nasrallah, alcanzado por la aviación israelí en su búnker, terminaron por sellar el destino del régimen sirio. Aunque no está destruida del todo, la milicia de Hezbolá está muy debilitada, al punto de no haber intervenido en defensa de Irán. En el sur de Yemen, los rebeldes hutíes han puesto en jaque al comercio internacional, atacando y secuestrando cargueros en el Golfo de Adén y restringiendo el acceso al Canal de Suez. Los hutíes también han atacado a Israel con drones y misiles balísticos, provistos por Irán. Es difícil pensar que esa provisión continúe fluyendo para estos rebeldes, que no le han reportado protección alguna a su proveedor. Existen otras milicias chiitas en Irak, en Siria y en varios países más. En la Franja de Gaza, la Yihad Islámica Palestina es también parte del eje encabezado por Irán. Volveré a evaluar el debilitamiento del chiismo radical hacia el final del video. Pasemos ahora al eje que comienza a surgir como su contrapeso, llenando espacios vacíos y compitiendo por influencia regional. El eje del sunismo radical se viene consolidando desde el año 2010, cuando los alzamientos populares de la llamada Primavera Árabe hicieron caer o tambalearse a más de un gobierno nacional. El pilar fundamental de este eje es la Hermandad Musulmana, una organización islamista transnacional fundada en Egipto por el clérigo e intelectual Hassan al-Banna en 1928. El objetivo de la organización es expulsar del Medio Oriente todo elemento ajeno al Islam. Hamas, cuyo bastión ha sido la Franja de Gaza, es la rama palestina de la hermandad. Podemos también ubicar a Qatar en este eje sunita radical, aunque cabe aclarar que ha mantenido también estrechas relaciones con Irán. El gas y el petróleo de Qatar han financiado a la hermandad musulmana en desmedro de gobiernos moderados, y por este motivo Arabia Saudita, Egipto, Bahrein y los Emiratos Árabes le aplicaron un bloqueo comercial, diplomático y territorial en el año 2017. Fue entonces cuando su relación con Irán sirvió a Qatar para contrarrestar el aislamiento. La señal de televisión Al Jazeera es también un gran aporte propagandístico que Qatar hace al sunismo radical. Sin embargo, el actor que se perfila para liderar políticamente este eje o bloque sunita radical es Turquía, sobre todo en la medida en que se debilite su competidor regional, la República Islámica de Irán. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan es cada vez más explícito en cuanto a sus deseos de revivir el pasado imperial otomano. Su neo-otomanismo va más allá de discursos en los cuales apela a una geografía espiritual para referirse a Jerusalén, Sarajevo, Gaza, Mosul, Tabriz y Siria
como si se tratara de un sultán dirigiéndose a regiones de su imperio. El músculo militar turco se ha hecho presente en Qatar, Libia, Somalia y Afganistán, y ha obtenido de momento una importante victoria en Siria, donde las fuerzas a las que dio apoyo se han hecho con el gobierno. Erdogan se ha vuelto crecientemente anti-israelí, pese a que ambos países mantienen relaciones diplomáticas, y su apoyo a la causa palestina está siendo reemplazado por un apoyo explícito al grupo terrorista Hamás. Pasemos ahora al tercer eje o bloque que pugna por definir el devenir político en el Medio Oriente. El eje del sunismo moderado es el más próximo a Israel. El núcleo de este eje o bloque lo conforman Egipto y Jordania, que han firmado la paz con Israel en 1979 y 1994 respectivamente. Los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein también han hecho la paz con el Estado judío, como parte de los acuerdos de Abraham, firmados en el año 2020, y forman parte de este bloque. El nombre de los acuerdos se refiere al vínculo histórico entre los judíos y musulmanes, ya que según el relato bíblico, Abraham es el patriarca en ambos casos. Arabia Saudita es también parte del eje sunita moderado, sobre todo desde que percibió los peligros del Islam radical durante la primavera árabe. Sus vínculos con Israel se han estrechado en los últimos tiempos y ambos países cooperan en materia de seguridad, pese a no contar con plenas relaciones diplomáticas. En este bloque, el del sunismo moderado, podemos ubicar también a la mayor parte de las poblaciones kurdas que habitan distintas zonas de la región y luchan por tener su propio Estado. Llegados a este punto, y si han seguido con atención este video, han comprendido que pese a la gran influencia que puedan ejercer los Estados Unidos e Israel, el futuro del Medio Oriente depende de cómo evolucionen las relaciones de fuerza entre el eje del chiismo radical, el sunismo radical y el sunismo moderado. Será de particular importancia el curso de acción que sigan Irán, Turquía y Arabia Saudita. Pasemos ahora a considerar la situación actual, tomando como punto de partida la comparación entre la Guerra de los 6 días de 1967 y la reciente Guerra de los 12 días. La Guerra de 1967 se inició con un sorpresivo ataque aéreo israelí basado en una minuciosa información de inteligencia que destruyó en tierra las aeronaves enemigas. Antes de eso, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser había amenazado reiteradamente con arrojar a los judíos al mar. Hasta aquí, la comparación con la Guerra de los 12 días parece alentadora. Sin embargo, esta comparación trae consigo una advertencia, porque si bien la de 1967 fue una indiscutible victoria militar, dejó herido el orgullo nacional árabe y no produjo la paz ni el reconocimiento mutuo entre las naciones. Por el contrario, fue aquella herida al orgullo nacional árabe la que impulsó al presidente egipcio Anwar el-Sadat a lanzar la guerra de Yom Kippur en 1973, con la cual llegó a poner a Israel entre la espada y la pared. Solo después de esta segunda contienda militar llegaron los acuerdos de paz entre ambos países. Por otra parte, la comparación oculta un hecho novedoso. En la Guerra de los 12 días se han enfrentado los valores de la democracia occidental y los dogmas del radicalismo islámico. El primer ministro Benjamín Netanyahu continúa afrontando sus problemas legales y su popularidad no se ha modificado demasiado. Con lo bueno y con lo malo, se trata de un estadista que debe responder ante su pueblo y el sistema político de su país. El ayatolá Ali Jamenei, por el contrario, se sostiene como líder supremo en un régimen que no le demanda ningún servicio ni responsabilidad, sino que lo considera una suerte de profeta.
Como queda claro, hablar de guerra de los 12 días obliga a plantear interrogantes muy importantes. En cuanto a la República Islámica de Irán, la cuestión clave es hasta qué punto ha quedado debilitado el régimen teocrático de los ayatolas. ¿Han mejorado las condiciones para que las protestas del pueblo iraní hagan caer al régimen? ¿O simplemente debemos esperar el rearme de la teocracia y un próximo conflicto? En cualquier caso, no caben dudas de que el llamado eje de la resistencia, motivado por el radicalismo islámico chiita, ha salido perdedor en la reciente contienda. Es por esto que cabe preguntarse cuál va a ser la actitud del bloque de países y organizaciones nucleados en torno al sunismo radical, en el que Turquía juega un papel cada vez más preponderante. En este sentido, serán clave también las decisiones del nuevo gobierno sirio, que parece coquetear entre un acercamiento a Israel y una prudente, aunque no beligerante distancia. ¿Y cómo ha afectado la guerra al bloque sunita moderado que está en paz con Israel? Aquí la cuestión por definirse es si Arabia Saudita va a sumarse a los acuerdos de Abraham, normalizando sus relaciones con Israel y abriendo una ruta terrestre que revolucione el comercio mundial en coordinación con los Estados Unidos y Europa. Les avisé que había muchísima información y la verdad es que también han quedado muchos temas afuera. Pero bueno, así es el desafío de compartir un contenido de calidad en un breve espacio de tiempo. Espero que les haya gustado, no olviden dejar likes, comentarios, preguntas y compartir este material con sus amigos y en sus redes sociales. Nos vemos en un próximo video de CheTV. Un gran abrazo y hasta la próxima.